¿Qué eventos, sucesos y circunstancias detonan una crisis en Honduras en los fatídicos años 80? Honduras fue puesta en primer plano como teatro de operaciones de la Guerra Fría, la cual no era más que la lucha de poder y reconocimiento disputada entre las dos grandes potencias mundiales de la época, Estados Unidos y la Unión Soviética. A nivel centroamericano, esto afectó a países vecinos, entre ellos sobresalen Guatemala, El Salvador y Nicaragua, siendo en los últimos dos el escenario de mayor incidencia y pérdidas humanas que venían dándose por movimientos guerrilleros y de carácter político en contra del sistema de gobierno respectivo a cada país. En el caso de Honduras, a pesar de no haber experimentado estas condiciones de conflicto bélico equiparables a los de nuestros países hermanos, fue el punto geográfico de apoyo fundamental tanto para regular la amenaza comunista como para luchar contra la insurgencia en la región en el sentido de identificar probables enemigos del sistema capitalista. Esto, sin duda, tuvo efectos decisivos en la formación de un imaginario social autoritario y furibundante anticomunista que las élites adoptaron y promovieron como ancla para preservar sus intereses privados. La situación social y política en aquel tiempo en nuestro país es la de una nación con significativas inequidades, intolerancia política y persecución de quienes pensaran y obraran diferente al sistema que imperaba en ese momento. Para enero de 1984 se crea un monstruo que vendría a devastar y a marcar un antes y un después en la vida de decenas de familias hondureñas. Surge el 316. 3 brigadas y 16 batallones que tenían las Fuerzas Armadas. Estos funcionaban como parte del servicio activo de los militares hondureños, siendo un cuerpo altamente represivo y violento, propiciado y organizado por Estados Unidos. Contaban con varias sedes clandestinas de operación y además se les atribuye el levantamiento de numerosos cementerios de la misma naturaleza que fueron descubriéndose en el transcurso de pocos años más tarde. Una de sus instalaciones era Hogar Diamante, que funcionaba como cuartel militar de contrarrevolución. Acerca de los desaparecidos. Entre 1980 y 1984, miles de opositores, según algunas versiones, desaparecieron en Honduras tras ser secuestrados, torturados y asesinados por los escuadrones de la muerte, conformados por efectivos del ejército y la policía hondureña, bajo el mando del entonces jefe de las Fuerzas Armadas, general Gustavo Álvarez Martínez, un militar educado en Argentina durante la dictadura militar de los años 60 y asesinado a principios de 1989 por un grupo guerrillero. En 1997, a través de documentos desclasificados por Washington, el Pentágono reconocía su participación en el entrenamiento del batallón hondureño 316, Escuadrones de la Muerte, responsables de la mayor parte de esos asesinatos políticos. Fue entonces que se reveló que la CIA capacitó a oficiales de inteligencia del Ejército de Honduras en lo que ellos denominaban la explotación de los recursos humanos, una insinuación que aludía al interrogatorio y la tortura. Durante esa época de sangre y muerte, el embajador de Estados Unidos en Tegucigalpa era John Negroponte, quien representará los intereses diplomáticos de su país en Irak. Negroponte estuvo en Honduras entre 1981 y 1985, cuando gobernaba Roberto Suazo Córdoba, cuyo gobierno civil fue el primero en más de un siglo. Córdoba apoyaba entusiasta los esfuerzos de Estados Unidos por erradicar a los movimientos revolucionarios en América Central, como el conflicto Irán-Contras en Nicaragua. Dentro de los términos atribuidos a esta década, se exalta el de la década de los desaparecidos. ¿De dónde proviene? Pues parte de los hechos y medidas aplicadas por parte del gobierno de Álvarez Martínez durante esta, tales como actos de secuestro, intimidación, represión y violación de los derechos humanos y a su integridad tanto física como psicológica,
En su mayoría la juventud universitaria esto era como una especie de pecado y solía penalizarse injusta e impunemente en aquel entonces. Se estima que entre 1981 y 1992 hubo 184 personas desaparecidas vinculadas directamente con el 316, las Fuerzas Armadas en general y la Policía Nacional. Nunca se pudieron identificar los cuerpos encontrados y existieron muchas desapariciones no documentadas ni reportadas. Para entrar en materia y profundizar en cómo era la vida en los años 80, hace falta mencionar que otras influencias y tendencias a nivel interno y externo desencadenaron en contextos no muy favorables a la realidad nacional e indagaremos en cómo nos sorprende el inevitable proceso de la globalización. Causas internas. La guerra salvadoreña por el pueblo, surgen las guerrillas, crisis económica causada por desastres naturales, desigualdad social en Centroamérica, represión militar y política contra los movimientos revolucionarios, medidas políticas de control impuestas por Estados Unidos en el país y las secuelas que dejaron los golpes de Estado y demás procesos sociales y políticos en el pasado. Causas externas de la crisis en los años 80. La Guerra Fría, en el periodo 1950 a 1980, crea el famoso mundo bipolar. Bloque socialista. Se presenta al socialismo como la solución a la desigualdad social y al subdesarrollo. Intervención de Estados Unidos, mismo que profesa el capitalismo como mejor solución que su oponente. Consecuencias de la crisis de los años 80. Aspecto económico. Estancamiento de la economía. La recesión económica generalizada en Centroamérica, el crecimiento negativo del PIB per cápita en 1985, en términos de retroceso temporal, equivalió para Honduras un estimado de 15 años. En la producción agropecuaria se producen cambios con caídas importantes hacia la mitad del decenio, recuperaciones y caídas y nuevas caídas hacia el final del mismo. Las exportaciones de bienes tuvieron alzas y bajas continuamente por la recesión de la economía internacional y por la caída de precios de los productos tradicionales de exportación de Centroamérica, además de las razones climáticas que influyeron sobre las cosechas y complicaciones derivadas de los conflictos bélicos o sindicales. La inversión extranjera sufrió fluctuaciones constantes de año en año y solo a partir de los años 90, tras la renegociación de la deuda y la caída de las tasas de intereses, tiene lugar una mayor llegada de capitales a la región. Las altas tasas de desempleo, la reducción de presupuesto nacional, deterioro en calidad y cantidad de los servicios públicos de sanidad y educación, producto del descenso del gasto público del Estado, extensión de la pobreza, incremento de la deuda externa. En el aspecto político, se rompen relaciones diplomáticas, efecto de las guerras entre Guatemala, El Salvador y Nicaragua, cantidad elevada de mutilados, desaparecidos y víctimas mortales a cargo de las élites del gobierno. En el aspecto geográfico fronterizo, la soberanía nacional se ve comprometida debido a la intervención de Estados Unidos con su base militar en Palmerola. Las fronteras fueron minadas para detener el ingreso de los revolucionarios al territorio nacional. Frente a la globalización. La globalización se comprende como la tendencia de los mercados y empresas a extenderse, alcanzando una dimensión mundial que sobrepasa límites y fronteras nacionales. A este proceso lo acompaña la disposición del gobierno, empresas transnacionales y organizaciones no gubernamentales, entre otros. Este proceso también involucra la tecnología y cultura a gran escala, con el propósito de lograr una creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo, unificando sus mercados, sociedad y todo lo que abarquen sus culturas.
Esto se da a través de una serie de transformaciones sociales, económicas y políticas que les dan un carácter global. Es precisamente por la globalización que Honduras siempre estuvo sujeta de forma voluntaria e incluso algunas veces impuesta a las demandas y exigencias de las potencias mundiales en términos económicos. Esto comienza a verse con un mayor ímpetu a finales del siglo XIX, cuando las élites gobernantes y el sistema político estuvieron subyugados a la influencia de las compañías bananeras y mineras. Después de la Segunda Guerra Mundial, fueron los organismos financieros internacionales quienes intercedieron e impusieron sus exigencias en nuestro país, como también en los países centroamericanos, abogando a la práctica y promoción del neoliberalismo. En la década de los 80, la economía se caracterizaba por altos déficit fiscal, financiado principalmente con recursos externos, y un deterioro progresivo en la cuenta corriente de la balanza de pagos. Para finales de la década, se hizo obvio que los niveles de recursos externos no eran suficientes ni sostenibles para compensar las pérdidas en la balanza de pagos. Debido a ello, en 1990, el país se vio obligado a implantar un programa de estabilización con medidas que provocaron efectos positivos en los desequilibrios internos y externos. Pese a que las orientaciones del modelo neoliberal se fundamenta y apega a estrategias de programas, como en el caso del Programa de Ajuste Electoral, PAE, mismo que fuera aplicado en Honduras con el ánimo de atender y superar los asuntos que habían afectado el contexto económico del país. Desafortunadamente, no se obtuvieron frutos favorables, ya que dentro de él se avistaron políticas y dinámicas que no concordaban en nuestro sistema a niveles macro y microeconómicos. Tampoco tuvieron un impacto social efectivo debido a su tendencia al parcialismo y poca proyección social. Consecuencias de la globalización en Honduras. Se visualiza en dos aspectos. En el aspecto económico, al ampliar en los mercados, el gobierno queda fuera de la toma de decisiones políticas, fortaleciendo aquellos países que influyen económicamente en el mercado global. Devaluación de la moneda, caída en los precios de las exportaciones, caída de la rentabilidad de las empresas exportadoras, disminución de los ingresos por las divisas. Dentro de los factores que benefician al país dentro de la globalización tenemos una tecnología avanzada y un libre comercio. El aspecto social, pérdida de nuestra identidad nacional, pérdida de nuestras costumbres regionales y práctica del consumismo extranjero a gran escala. Ventajas y desventajas de la globalización. Dentro de las ventajas tenemos la reducción de costos, abre posibilidades en nuevos mercados, hay una mayor eficacia competitiva, mayor calidad en los productos y programas. Dentro de las desventajas, causa mayores desequilibrios económicos, concentración de la riqueza en unos pocos, aumento excesivo en el consumismo y daños al medio ambiente. Concluyendo, el fenómeno de la globalización rompe todos aquellos esquemas tradicionales de nuestros antepasados. Por esto, en Honduras deben desarrollarse estrategias que estimulen la competitividad a través de una formación especializada en los productos que desarrollamos y lograr una estandarización de ellos. Se debe adoptar una cultura de productividad para garantizar el crecimiento social y económico dentro del marco del desarrollo humano.